Hola amigos, en el vídeo de hoy nos encontramos con una orquídea que tiene la enfermedad de las hojas amarillas. La causa se debe a que los insectos chupan la savia de las orquídeas y luego todas sus hojas se infectan con hongos y bacterias a través de sus picaduras. Esta enfermedad deja algunas de las hojas que aún tienen aspecto verde, pues aspecto de sanas, pero no es así, ya que se caen muy rápidamente. Solo queda una hoja sana entre todas. El resto está infectada. ¿Veis las imágenes? Así que viendo cómo está nuestra orquídea, vamos a cortar por la base y comprobaremos si hay enfermedades dentro del tallo. Es necesario eliminar todas las hojas infectadas. Bueno, pero antes de empezar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que hacemos en este canal. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, porque este gesto tan sencillo para ti y que es totalmente gratis, a nosotros nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, los puntos negros que tienen las hojas, como veis en las imágenes, son el lugar donde reside la enfermedad, por lo que es necesario eliminarlos. Cortamos desde la base, cortamos de raíz. Y sí, amigos, el ingrediente que vamos a utilizar hoy para hacer frente a este problema normalmente no lo tenemos en casa. Si lo tenéis, pues felicidades, yo lo he tenido que comprar. Se trata del cemento. Sí, habéis oído bien, el cemento, ahí lo tenéis. Utilizaremos 5 cucharadas de cemento, sí, o cement en inglés. Los colocaremos dentro de un recipiente grande de cristal y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues añadiremos 5 litros de agua. Esta será nuestra proporción. Cinco cucharadas de cemento, de esas que veis en las imágenes, y 5 litros de agua. Entonces, con la ayuda de una cuchara, removeremos todo bien para que se integren el cemento con el agua. Y después dejaremos reposar durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, lo que vamos a hacer es utilizar el agua clara de la parte superior del recipiente, con cuidado de que no caiga el cemento que se encuentra en el fondo. Solo queremos el agua clara. Entonces, utilizando guateo o algodón, empaparemos bien en este líquido y vamos a limpiar la rama de la orquídea con agua de cemento. La limpiamos bien y después de limpiar bien, lo que vamos a hacer es introducirla entera en este agua durante 10 minutos y después, pasado este tiempo, la sacaremos, pero vamos a dejar reposar ahí dentro durante 10 minutos para que absorba bien todo este agua con cemento. Así, ¿veis las imágenes, no? Ahora vamos a remojar bien con este agua de cemento el musgo de la maceta donde se encontraba nuestra orquídea. Pondremos debajo un cubo para poder dejar la maceta en este agua también pues durante 10 minutos, para que empape bien y para que por los agujeros de drenaje del fondo de la maceta también pueda absorber el agua en las raíces. Ahora, en un recipiente colocaremos un poco de musgo de orquídeas y lo mojaremos bien en este mismo agua de cemento. Después de mojarlo bien, lo dejaremos apartado durante un poquito. Ahora lo que vamos a necesitar
son 10 cáscaras de huevo. Ahí las tenemos, las 10, que meteremos en un recipiente de cristal y le añadiremos 2 litros de agua hervida. Ya previamente la tenemos hervida. Ahora taparemos el recipiente y vamos a esperar a que este agua se enfríe. Lo siguiente que vamos a necesitar es una botella de plástico, de estas que solemos reciclar, las que tiramos a la basura, estas de agua. Y la vamos a moldar cortando por la mitad para formar un invernadero de orquídea. ¿Veis? Ahora la tenemos por la mitad. Hacemos unos cortes en la base, ahí, para que luego pueda encajar una sobre la otra, y unos agujeritos para que pueda respirar y drenar bien el agua. Ahí, en la base unos agujeritos, con lo que tengáis, ¿eh? Ahora vamos a separar el agua del frasco con las cáscaras de huevo y lo pondremos aparte, ahí veis, ¿no? Ponemos aparte y le vamos a añadir 3 pastillas de vitamina B1. A ese agua le añadimos 3 pastillas de B1, pastillas o tabletas o como tú le llames. Ahí tenéis las 3, de vitamina B1. Revolvemos bien para que se mezclen, ¿eh? Entonces, una vez revuelto bien, ha llegado el momento de introducir la hoja o la rama de orquídea que teníamos, la única que tenemos sana, más o menos, en este agua durante 20 minutos. La dejamos ahí bien empapando bien y durante este tiempo sacamos la hoja de orquídea del agua y la vamos a secar bien. Secamos bien por todas partes y seguidamente espolvorearemos cemento en polvo sobre el corte, tanto sobre el corte de aquí de la hoja de la orquídea como de la base de, o sea, lo que ha quedado en la maceta, en las dos partes, es importante, o sea, tanto en la hoja como en el corte del resto que ha quedado en la maceta. Ya veis las imágenes, ¿no? Eso es, vale. Y ahora, dentro de la base de la botella de plástico que hemos cortado anteriormente, introduciremos el musgo que teníamos mojando en agua de cemento. Primero lo estrujamos un poco con la mano para que pierda agua y luego lo introducimos en la botella, ¿eh? Luego vamos a colocar la rama de orquídea dentro y le vamos a poner la otra parte de la botella por encima, en modo de invernadero, ¿eh? Y ahora pondremos un poco de agua en el plato. Como hemos hecho unos agujeros de drenaje, pues muy bien, va a coger lo que necesite. Y lo vamos a colocar en un lugar fresco, evitando la luz solar directa, ¿eh? Ahí está, buscar el lugar adecuado. Y después de una semana, pues rociaremos con el agua de cáscara de huevo y vitamina B1 cada 5 días. Rociamos cada 5 días y también pondremos esta misma agua sobre el tiesto de la orquídea que cortamos al principio. Le pondremos agua por debajo y una tapa a modo de invernadero y por la parte de arriba. Ya veis las imágenes. Dejar en un lugar fresco y después de una semana rociar con agua cada 5 días, como hemos hecho con la rama, ¿eh? Y ya, pues después de este proceso solo nos queda un mes después aproximadamente ver los resultados. Resulta que las raíces crecen con mucha fuerza. Ya la puedes plantar en una maceta, ¿eh? Porque ya está en condiciones. Y en la maceta también hay novedades. Resulta que han crecido pues orquídeas pequeñas.
Es fabuloso, ¿no te parece? Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y que compartas con familiares y amigos que les pudiera gustar. Gracias por quedarte hasta el final y te espero en el próximo. ¿Veis las imágenes, no? Es que es increíble. Bueno, un saludo